denominado Experiencias Innovadoras en la Gestión de los Juzgados, Tribunales y Cortes. La moderadora de este panel es la licenciada Andreina Acevedo, quien es panameña, abogada traductora, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, magna cum laude, por la Universidad Católica Santa María la Antigua y licenciada en Inglés con énfasis en traducción, mención honorífica por la Universidad Latina de Panamá. Ha participado en diversas actividades vinculadas a la promoción y capacitación en la reforma procesal penal. Fue asesora jurídica del Tribunal Electoral de Panamá y expasante del CEJA. Actualmente labora como investigadora en el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, CEJA. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al último panel de la tarde. Espero que todos tengan el ánimo para continuar con lo que viene a ser el eje principal de esta actividad, lo que es la gestión en los tribunales. Vamos a tener la oportunidad de conocer experiencias de Honduras, de México, de Chile y así tener una visión panorámica de lo que ha sido la situación. Nicaragua igualmente será con la que culminemos, que será la exposición del magistrado presidente. Ahora vamos a iniciar con lo que viene a ser uno de los expositores, que es el de México, el licenciado Daniel Cruz, que es licenciado en Derecho por la Universidad Insurgentes, plantel Tlapán, en la Ciudad de México, Distrito Federal. Especialista en juicios orales, sistema penal acusatorio, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal, sistema penal acusatorio, del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Actualmente es jefe de causas en el Juzgado de Oralidad Penal en Izúcar de Matamoros, Puebla, del Poder Judicial del Estado de Puebla. Anteriormente fue subcoordinador de servicios profesionales, licenciado en Derecho del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República. Le damos paso a la exposición al licenciado Daniel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las personas aquí presentes. Antes que nada, para mí es un honor y es un gusto estar aquí compartiendo este foro con tan distinguidas personas como en este caso el panel que nos acompaña. Y pues bueno, a nombre del magistrado presidente Roberto Flores Toledano, magistrado presidente del Tribunal Judicial del Estado de Puebla, pues bueno, les envío un cordial saludo y a quien de manera particular le agradezco muchísimo me haya permitido estar aquí presente con todos y cada uno de ustedes. Bueno, como podemos observar, yo vengo del Estado de Puebla, directamente representando al Poder Judicial, y para iniciar con esta plática me gustaría tomar como punto de partida lo que viene siendo ¿qué es México? México se encuentra, como todos sabemos, es un país federalizado, integrado por 31 estados y un distrito federal, de los cuales se encuentra el Estado de Puebla. El Estado de Puebla se compone a su vez por 217 municipios que se dividen en 22 distritos judiciales que a su vez se distribuyen en 6 grandes regiones judiciales. Al respecto, y solo para mencionarlos, me gustaría decir que de estas regiones judiciales se dividen en Oriente, que se encuentra en el municipio de Teciutlán, en la región sur, ubicada en el municipio de Izúcar de Matamoros, en la región norte, en el municipio de Huauchinango, en la región suroriente, Tehuacán, en la región centro-poniente, ubicado en la ciudad de Cholula, y en la región centro, ubicado en la ciudad de Puebla. Pues bueno, para iniciar, obviamente vamos a tomar como punto de partida lo que viene siendo la implementación del sistema penal de corte acusatorio en México. Como referencia únicamente mencionaremos que esto se llevó a cabo mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, en el cual se establecieron las bases de reforma de manera puntual en materia penal y en materia de seguridad pública. Al respecto se estableció una vacatio de 8 años para que a nivel federal y en todas las entidades de la República se implemente el sistema penal de corte acusatorio. Actualmente en el Estado de Puebla, el 21 de febrero del año 2011, se publicó en el Periódico Oficial de la Federación el Código de Procedimientos Penales para el Estado, el cual atiende directamente las reformas constitucionales relacionadas con el sistema penal de corte acusatorio. ¿Qué quiere decir? En las reformas del sistema penal de corte acusatorio se establecieron, entre otras cuestiones, los que nos mencionaba el embajador en la mañana, estos principios
bases y básicos esenciales en la implementación de este sistema relacionados con el principio de publicidad, concentración, continuidad, inmediación y contradicción. Atendiendo a estos, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla en el año 2011 fue publicado en el Diario Oficial del Estado. Para esto fueron imprescindibles llevar a cabo diversas reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es así como en el mes de enero del año 2013, después de una serie de planificaciones que se llevó a cabo durante el 2011 y en el 2012, que entiendo yo no fue sencillo, no fue nada fácil llevar a cabo esta transformación, hablando de cuestiones logísticas, de recursos materiales, de recursos humanos, es que en el año 2013 se implementa de manera regionalizada y de forma paulatina lo que viene siendo una primera etapa en el Estado de Puebla. Si recordamos, les mencioné que se divide que el Puebla lo integran 217 municipios, distribuido en 22 distritos judiciales, que a su vez se compone en 6 grandes regiones. Esta reforma se atendió principalmente en una primera etapa de adaptación, armonización, capacitación, ajuste y adecuación. Porque la región oriente se tiene conocimiento y previo un estudio de criminalidad y del índice delictivo y el tipo de delitos que se trata en esta región, pues bueno, era de menor impacto. Y para ello, previa capacitación de los jueces, que en este caso fueron jueces nuevos que se postularon, se capacitaron y concursaron para un examen de oposición, fue que ganaron esta oportunidad de llevar a cabo este arranque del sistema penal acusatorio en el Estado de Puebla. Se inició con 5 jueces, se crearon 3 casas de justicia, ubicada, como les mencionaba, en la región, en el municipio de Tiziutlán, que es la sede regional, en el municipio de Libres, que es una sede distrital, y en el municipio de Cerdán. Para su implementación, como les comento, se regionalizó y que al día de la fecha, hasta el día de hoy, se encuentra implementado en 4 de las 6 regiones de las que se integra el Estado de Puebla, como es la región oriente, la región sur, que es de donde yo vengo, que se encuentra ubicada en Izúcar de Matamoros, la región norte, que se encuentra en Huauchinango, y la región sur-oriente. Bueno, como ya les mencioné, México es un país federalizado que se integra por 31 estados y un distrito federal. Esto lo que genera es que las 31 entidades más el Distrito Federal contaban con un código de procedimientos especiales, un código de procedimientos penales, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Debido a su autonomía y a su soberanía, cada estado se regía por su propio código de procedimientos penales. Es así como el 5 de marzo del 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto qué quiere decir? Junto con los 8 años que se fijaron para la implementación de este sistema, como fecha límite el 18 de junio del año 2016, las demás entidades federativas y también en materia federal deberán observar un solo Código de Procedimientos Penales, denominado Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aquí donde el Estado de Puebla dice, bueno, pues al mal paso darle prisa. Es como que a partir del 21 de mayo de ese mismo año dicen, bueno, pues nosotros nos aventamos el paquete e iniciamos y adoptamos lo que viene siendo la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. No obstante que ya se había hecho un esfuerzo enorme para crear un código estatal de procedimientos penales, pero bueno, aquí atendiendo esta naturaleza y de lograr una uniformidad, no solo estatal, sino de manera federal, es que estamos participando y que estamos atendiendo todos los asuntos con base al Código Nacional de Procedimientos Penales. Para esta implementación, de la reforma penal del corte acusatorio en el Estado de Puebla particularmente, se tiene que atender a las necesidades que establece el marco constitutivo, el marco constitucional. ¿Qué quiere decir esto? La propia Constitución nos dice que la justicia debe de ser expedida de manera pronta e imparcial, sin dilatar los tiempos en que en un momento determinado el juez debe de emitir una resolución. Al respecto, todas estas reformas de las que les estoy platicando, el Poder Judicial del Estado de Puebla se vio en la necesidad de decir de qué manera vamos a implementar esta situación, cómo nos vamos nosotros a ingeniar todo esto. Pues bueno, yo como servidor público de manera observacional, porque prácticamente yo no participé en todo esto, yo soy un operador del sistema, puedo identificar 3 grandes preguntas que se hizo el Poder Judicial del Estado de Puebla. 1,
La actividad organización de índole administrativa. ¿Cómo vamos a cambiar este paradigma? ¿Cómo se va a cambiar esta forma de actuar, estas buenas o malas prácticas que llevaban todos los servidores públicos hablando de un sistema penal inquisitivo? ¿Cómo vamos a cambiar esa función? Pues bueno, al respecto, esta labor administrativa, ¿cómo va a apoyar a la labor jurisdiccional de los jueces? ¿Cómo vamos a facilitar esa labor, lejos de entorpecer esta nueva relación, esta nueva implementación del sistema? ¿Cómo vamos a facilitarla? ¿Para qué? Para que permita una adecuada administración de los recursos humanos y materiales destinados a dicha función. Para llevar a cabo esta situación es que se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. A su vez, se llevó a cabo la creación de un reglamento de los juzgados de oralidad penal y de ejecución en la región judicial oriente del Estado de Puebla. Prácticamente las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla iban encaminados a la creación de los juzgados de oralidad penal. Para que los juzgados de oralidad penal iban a ser integrados por jueces de control y a que a su vez estos pueden integrar un tribunal de enjuiciamiento, que a su vez van a trabajar de manera conjunta con la administración judicial de las casas de justicia. También se estableció en esta reforma a la ley orgánica que el Tribunal del Pueblo el Tribunal del Pleno, perdón, del Poder Judicial del Estado, tiene la facultad para crear cuantos juzgados de oralidad penal considere necesarios, atendiendo a la necesidad que por la demarcación geográfica y las exigencias así se establezcan. Esta es una de las grandes reformas que yo consideré. Otra situación fue la creación al reglamento de los juzgados de oralidad penal. Como podemos observar, en este ya se crean nuevas figuras administrativas que en este caso es un administrador judicial regional, un jefe de causas, que en este caso es el papel que yo desempeño en esta casa de justicia, un encargado de sala, un encargado de actas, un jefe de informática, un operador de audio y video, encargado de atención al público, un diligenciario y personal de apoyo administrativo. Esto es importantísimo porque cuando ellos crean un reglamento, nos van a decir específicamente qué tareas son las que nosotros tenemos, qué funciones son las que vamos a desempeñar de manera conjunta. ¿Para qué? Para facilitar la tarea de los jueces. Los jueces ya no van a dedicarse como en el anterior sistema, que van a tener también funciones administrativas, como escuchábamos en las participaciones anteriores. Estos jueces únicamente van a contar con lo que viene siendo sus funciones judiciales, cuestiones sustantivas propias de su investidura. En este caso, nosotros que integramos la administración o que integramos que viene siendo la Casa de Justicia como tal, vamos a realizar una serie de tareas encaminados a facilitar la tarea de los jueces. Pues bueno, cuando se inicia, en este caso, la implementación en el Estado de Puebla con el sistema penal acusatorio, pues iniciamos con una carga cero. Esto es, si nosotros iniciamos el 21 de mayo del 2014 en la región judicial sur, que es de donde yo pertenezco, pues bueno, todos los asuntos que de ahí se derivan, todos los hechos constitutivos de delito, a partir de ahí se van a conocer y tratar en base al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque todos los asuntos anteriores, aunque se escuche mal, pues bueno, ese ya es problema del sistema inquisitivo. Ellos van a seguir atendiendo esta situación hasta que se acaben. ¿Hasta cuándo sea eso? Pues la verdad ahí sí desconocemos, todos sabemos que sí son muchos asuntos pendientes, muchas averiguaciones previas todavía denominadas así, órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar y pues bueno, algunas situaciones todavía procesales todavía que están ahí en recursos, en algunos juicios de amparo. Bueno, algo que nos caracteriza a nosotros en el Estado de Puebla, no sé si otros estados también cuenten con ello, es un modelo creado en casas de justicia. La casa de justicia como tal es un lugar físico, donde es un bien inmueble, donde se van a encontrar o nos vamos a integrar 5 dependencias que están relacionadas directamente con la implementación del nuevo sistema. Tenemos que nos encontramos el Poder Judicial del Estado, que en este caso son los juzgados de oralidad penal, que en la estructura también nosotros contamos con la administración de estas salas de audiencia donde se van a llevar a cabo y desarrollar todos y cada uno de los actos procesales, procedimentales que así su naturaleza lo requiera. Se encuentra la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública. Físicamente siempre está un defensor público dentro de la Casa de Justicia. Tenemos que se encuentra la Procuraduría General de Justicia por medio de un agente del Ministerio Público, sea el agente del Ministerio Público investigador o el área de litigación oral. También por parte de la Procuraduría General de Justicia está el área de mecanismos alternativos de solución de controversias, que depende directamente de la Procuraduría General. Está la Policía
la policía ministerial a cargo también de la gente del Ministerio Público. Se encuentran personal también de la Secretaría de Seguridad Pública por medio de la Policía Procesal, y también en esta Secretaría de Seguridad Pública se creó una unidad nueva, la unidad de medidas cautelares. Esta unidad de medidas cautelares es la encargada de supervisar todas aquellas que va a imponer el juez de control a petición del Ministerio Público a una persona que se le ha imputado. Obviamente son las medidas cautelares diversas a la prisión preventiva. También se encuentra físicamente la Dirección General de Sentencias. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentarles más o menos el flujo de la situación y qué es lo que a nosotros nos facilita que todos nos encontremos en un solo inmueble. Si una persona es detenida en flagrancia por un agente aprehensivo y es puesta a disposición del agente del Ministerio Público, atendiendo los plazos constitucionales que él tiene de 48 horas, por así referirlo al 16 constitucional, valga la redundancia, en esta situación, una vez que se vence este plazo y que el Ministerio Público considera que es factible llevarlo y judicializar el hecho constitutivo con apariencia de delito, pues bueno, nos pide una audiencia. Si la audiencia la están solicitando a las 8 de la mañana, las labores administrativas, y por el hecho que estamos en el mismo edificio, muy probablemente la audiencia se esté realizando a las 10, a las 11 de la mañana. Esto nos genera y nos facilita llevar a cabo un dinamismo muy rápido. Si nosotros nos ponemos a pensar de lo que pasaba anteriormente con el viejo sistema, pues bueno, era difícil que pudieran ver este tipo de actividades, más si nos encontramos todas las dependencias reunidas, porque por aquí están solicitando una audiencia de control, por aquí se está acordando y se le está notificando la fecha de la audiencia y la hora. También se le está notificando si cuenta con un defensor particular, si cuenta con un defensor público, si tenemos conocimiento nosotros que es particular, inmediatamente nos ponemos en contacto con él para decirle, abogado, ¿usted está representando a fulano y tal? No, sí, yo lo estoy representando. Pues bueno, le comunico que su audiencia es en 2 horas, es en 1 hora, por favor, preséntese, tenemos conocimiento que usted va a ser el que lo va a representar. No, ya no lo voy a representar. Pues bueno, notificamos al defensor público para que él en su potestad, pues bueno, acuda directamente con el agente del Ministerio Público, se imponga de todas las actuaciones y lleve una defensa técnica y adecuada. Iniciada la audiencia de control de detención, supongamos que ya se calificó de legal detención, no es la finalidad de esta plática hablar sobre el desarrollo de las audiencias. Vamos a hablar directamente de la imposición de una medida cautelar. Personal de la unidad de medidas cautelares están presentes en las audiencias, no es parte en el procedimiento, está en las audiencias como público, escucha si a esta persona se le impone una medida cautelar diversa a la prisión preventiva, lo que viene siendo una firma periódica, la separación inmediata del domicilio, que no se acerque a determinada persona. Pues bueno, si el juez lo ordena en audiencia, inmediatamente nosotros estamos generando un documento en el cual se lo estamos haciendo de manera oficial al encargado de la unidad de medidas cautelares, como pueden apreciar, sin salir del domicilio. Inmediatamente la responsable de la unidad de medidas cautelares toma las providencias necesarias, se entrevista con esta persona, le dice qué día va a ir a firmar, le va a decir, va a ir a supervisar si efectivamente se separó del domicilio, va a supervisar, valga la redundancia nuevamente, que se cumplan todas y cada una de estas medidas cautelares. En lo personal, como jefe de causas y como experiencias que he tenido, el hecho de estar todos en un solo inmueble nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque la comunicación es constante, es en tiempo real. Asimismo, cuando estamos hablando fuera de horarios de oficina y si por alguna razón nosotros ya no nos encontramos, pues bueno, la comunicación es telefónica o por cualquier medio electrónico o tecnológico. Ello no nos impide para nosotros generar una audiencia, una fecha, una hora en específico, y en ese mismo momento se le está notificando a la gente del Ministerio Público que pidió una audiencia privada para solicitar un orden de aprehensión. En ese mismo momento le estamos diciendo, tu audiencia va a ser a las 10 de la mañana, en tales, atendiendo a la temporalidad así marcada por el Código Nacional, que solicito una audiencia una audiencia privada para un orden de cateo. Pues bueno, en ese mismo momento se está agendando y se le está notificando, sea a la 1, 2, 3 de la mañana. Lo importante es señalar la audiencia, nosotros tenemos comunicación constante y a esa hora, bueno, al menos eso es lo que ahorita estamos viendo como buenas prácticas, a la hora que se fija, a esa hora se está llevando a cabo. Pero bueno, para adelantarle rapidísimo esto, nosotros hablando de las tecnologías de la información, contamos con equipos electrónicos por medio de los cuales se lleva a cabo una comunicación en tiempo real, en calidad. Se pueden llevar a cabo videoconferencias
con los equipos tecnológicos en los que nos están equipando. Un juez de control necesita comunicarse con un homólogo de otra jurisdicción, pues bueno, con la tecnología con la que nosotros contamos, y si necesita una videoconferencia, en ese mismo momento se está realizando. Respecto a las audiencias, al menos el equipo con el que ahorita nosotros contamos, se están llevando a audiencias, se están videograbando con calidad de imagen, sonido y voz de manera digital. Se lleva a cabo con una serie de servidores o administradores que en este caso quedan respaldados. No se tiene la certeza que la audiencia va a quedar videograbada y aparte va a quedar videograbada de calidad. Ese es el equipo con el que nosotros estamos utilizando diversos servidores respecto al desarrollo de las audiencias, en una audiencia de juicio oral como tal, donde se requiera en un momento determinado una situación de un testigo protegido, separado, es aislado, en un cuarto con el cual contamos con esa tecnología para que vea la audiencia o se proyecte la declaración de él si está presente en la sala de audiencia, se distorsiona la imagen, se distorsiona la voz y pues bueno, se atiende toda la naturaleza de la audiencia, y este equipo es el que nos ha permitido, al menos hasta este momento, satisfacer las necesidades y los requerimientos que exige en un momento determinado la implementación de este sistema penal acusatorio. Sí, pues bueno, creo que venía yo con un poquito de más de información, ya no nos dio mucho tiempo, pero les agradezco muchísimo haberme escuchado. Gracias. Bueno, muchas gracias al licenciado Cruz. Distinguida presentación en la que no podemos dejar pasar algunos comentarios sobre lo que viene a ser una perspectiva de elementos de planificación para la gestión de lo que ha representado en México. Ahora vamos a profundizar un poco más una vez transcurrida la etapa quizás de planificación y de estrategias orientadas a cómo mejorar dentro de los tribunales el manejo de las causas, y vamos a entrar al aspecto que algunos abogados al comienzo presentan cierta reticencia, y es donde los otros profesionales, los profesionales expertos, entran a darnos quizás un poco de una nueva perspectiva. Y con eso pasamos al ingeniero comercial Patricio Aguilar. Él es ingeniero de la Universidad Central de Chile, con MBA en Dirección de Empresas, Escuela Española de Negociación IED, Santiago. Tiene una maestría en Negocios Internacionales de la Universidad de Lleida, España, y otra en Investigación y Docencia de la Universidad Central de Chile. Actualmente es administrador titular del primer Juzgado de Garantía de Santiago y actual presidente nacional de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial de Chile. Es profesor titular de las cátedras de liderazgo de la Universidad Mayor y magíster MBA de la Universidad San Sebastián, Chile. Le damos la palabra a don Patricio. Muchas gracias. Andreina, ¿me prestas por favor esto? Voy a exponer de pie. Primero agradezco este honor de poder estar conversando y platicando con ustedes. Agradezco a la excelentísima Corte Suprema de Costa Rica, a Cejas, por esta preparación tan impecable, a los asistentes, y bueno, procedo a explicar mi presentación. La verdad que voy a comentarles desde la perspectiva de la experiencia que ha significado la implementación de las reformas procesales en mi país, Chile. Esto básicamente porque partió, como se dice, primero como una reforma procesal penal en la que se debían hacer profundos cambios a este modelo que era burocrático, lento y, como ya se ha dicho extensamente, nosotros creíamos ya que era muy prudente como país generar este cambio. Ahora, como bien lo explicó Jaime Arellano en la mañana, estos procesos de cambio fueron realizados, ¿no es cierto?, muy tempranamente, diría yo, aquí en Latinoamérica, por cierto que ha sido una experiencia que ha traído bastantes informaciones a los restos de los países latinoamericanos. Ahora, pareciera que fue una migración relativamente amistosa, pero tuvo también sus blancos y negros, o sus bemoles. Pasamos de un modelo inquisitivo, ¿no es cierto?, escrito, a uno acusatorio oral, pero que no solo arrastra elementos jurisdiccionales eficientes, sino que también un sistema administrativo para el cual
¿no es cierto?, se tenía que buscar todo este soporte para que los magistrados pudiesen, ¿no es cierto?, realizar su labor jurisdiccional inspirada en la separación de funciones. Es así como en Chile, entonces se partió con la reforma procesal penal en el año 2000. Al año 2015 ya tenemos 91 juzgados de garantía y 45 tribunales orales en lo penales, debidamente ya operando y todos bajo el modelo de reformado, es decir, con separación de funciones, con una administración profesional y los jueces en una función jurisdiccional. Y luego también en el año 2005 se implementa la reforma familia, a diferencia de la reforma procesal penal, que fue paulatina, que eso es uno de los elementos también similar a lo que comentó Daniel recientemente. Este es un proceso que también en lo penal partió de cero, más o menos la idea de que no partiera con una gran carga de trabajo en el inicio. Posteriormente, en familia, nos encontramos con que también se trató de hacer de la misma manera, pero no fue posible. La autoridad política del minuto dijo que había que implementarla rápido. Y eso entonces obviamente que trajo un colapso en el sistema. Para eso entonces tuvo que venir una segunda reforma de familia, que es aplicarle mayores apoyos, porque cuando uno implementa un cambio, obviamente que puede fallar en los pronósticos y sobre todo en las dimensiones y en las estructuras necesarias para satisfacer esas demandas, que es lo que pasó en familia. Por lo tanto, hoy día ya está bastante normalizado. Hoy día tenemos más de 60 juzgados de familia en todo Chile reformados, y en el 2008 parten los juzgados de letras del trabajo, que antiguamente se llamaban juzgados del trabajo nada más, hoy día se llaman juzgados laboral y de cobranza previsional, y se crean 4 tribunales especiales de cobranza laboral previsional, también desde la misma característica reformada. Este gráfico muestra básicamente que nosotros tenemos una estructura jerárquica con 17 cortes de apelaciones, que son las jurisdicciones de nuestro país, y abajo están, ¿no es cierto?, tutelados por las cortes de apelaciones respectivas los distintos tribunales reformados. Sin embargo, todavía coexisten tribunales no reformados. En nuestro país todavía tenemos pendiente la reforma civil y tenemos, por cierto, muchos tribunales mixtos, algunos del crimen, hoy día quedan 2, juzgados del trabajo pasaron a los de cobranza, o sea, laborales, pero hay competencias mixtas, es decir, tribunales que el juez tiene que ver prácticamente todas las materias. Luego, contarles de que los principios que se basa la reforma penal en Chile básicamente son las mismas que se han explicado profusamente durante el día de hoy, que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la imparcialidad, con la transparencia, inmediación, oralidad, celeridad, eficiencia, todos los elementos obviamente que garantizan el debido proceso y que protegen a los imputados y, por cierto, a las víctimas. Ahora, ¿en qué se consagran estos principios? Principalmente en una reforma procesal al Código Procesal Penal, modificación que se llevó a cabo en nuestro país a propósito de que se iba a implementar la reforma. Nuestro código no había sido modificado en 140 años. Ahora, también es cierto que entonces se establece el derecho a la defensa, el principio de la inmediación, la legalidad de las medidas restrictivas, ¿no es cierto?, de libertad. Por cierto que se fortalece el Ministerio Público y se implementa la Defensoría Penal Pública para garantizar la defensa a través del Estado de Chile si las personas no cuentan con los recursos. Esta labor de los tribunales reformados básicamente entonces queda supeditada a una actividad en que son los intervinientes los que la controlan. Y es por eso entonces que hoy día podemos decir con toda propiedad que nuestros jueces en el mundo penal y por cierto en las demás materias reformadas no investigan el delito, no reúnen las pruebas y no persiguen a los criminales. Y por tanto se dedican 100% a la función jurisdiccional de resolver aquello que se va a tratar en las audiencias o fuera de ellas a través del sistema de despacho. Se le libera al juez entonces de las labores administrativas propias del tribunal, permitiendo concentrar la labor en lo netamente jurisdiccional. Se profesionaliza la gestión administrativa y se descentralizan estas labores, tal como lo comentó Jaime en la mañana. El sistema chileno tiene un sistema descentralizado de la administración. Tenemos entonces administraciones profesionales al interior de cada tribunal reformado. Tenemos
administrador, jefes de unidad y administrativos encargados de las distintas funciones de apoyo al juez. ¿Por qué eso es muy importante destacarlo? Porque hay experiencias comparadas latinoamericanas en que busca más la concentración, que tengamos una administración central y que se le incorporen, ¿no es cierto?, apoyos administrativos a los tribunales, pero más o menos de manera remota. En cambio, esto provocó en nosotros una tensión, porque teníamos entonces que estar integrando dentro del tribunal y procurando de que se simplifiquen los procesos para liberar al juez. Que estos fueron los objetivos, ¿no es cierto?, administrativos. Esta flexibilidad en el diseño parece, ¿no es cierto?, como les digo, una situación un poco inédita en Latinoamérica, puesto de que obliga entonces a que tengamos un juez coordinador que se le denomina, en realidad se llama juez presidente en nuestro caso, que coordina a los demás jueces dentro del propio unidad administrativa tribunal, la unidad jurisdiccional, y un administrador que está a cargo del personal y de las funciones operativas, administrativas y de gestión dentro del tribunal. Más o menos, en un resumen, sería así, para un juzgado de garantía de 17 jueces, donde, bueno, esta figura de subadministrador nunca operó en realidad, pero está en el diseño legal, y nos encontramos entonces con una unidad administrativa de causas, una unidad administrativa de atención de público y una unidad administrativa de servicio. Este modelo prácticamente es el que se aplica en todos los tribunales dependiendo del tamaño, es el número de personas que tiene, pero entonces nos encontramos con la misma figura en los tribunales de juicio oral en lo penal, en donde también tenemos una unidad de causa y salas en este caso. Aquí se agrega una unidad de testigos y peritos por las pruebas que se tienen que realizar, y la unidad de atención de público y servicios, dejando entonces más o menos la misma figura administrativa. Entonces, resumiendo, y esto también es válido para los tribunales de familia, para los tribunales laborales, de cobranza, todos los tribunales reformados chilenos operan bajo esta lógica, en donde tenemos un comité de jueces, un juez presidente y un administrador. Si esto lo analizamos un poquito en detalle, nos vamos a dar cuenta de que aquí es donde hemos tenido las luces y sombras. Porque nosotros hubiésemos querido que hubiese sido una realidad amistosa, pero no lo ha sido porque ha habido cierta incomprensión de las funciones que hace la gestión administrativa profesional respecto de lo que es la separación de funciones. Entonces lo digo con toda propiedad y me avalo un poco por el fuero que yo tengo, porque yo soy dirigente gremial de mi sector. Y eso no es menor, ¿por qué? Porque efectivamente muchos colegas nuestros se han visto complicados cuando este ambiente se pone hostil, producto de que quieren meterse en la gestión administrativa, por ejemplo, la distribución de cargas de trabajo, el agendamiento y diversas materias que tienen que ver con gestión. Entonces, emanan instrucciones porque el legislador nuestro nos dejó dentro del tribunal, pero orgánicamente, estructuralmente, con esta estructura de superior jerárquico. Y entonces las unidades administrativas algunas veces han sido capturadas para tratar de como devolver al sistema anterior, en donde el funcionario dependía directamente de los magistrados. Entonces, esto más o menos se grafica así, en donde los procesos jurídicos que están aquí en este, que no sé si se alcanzan a ver, como una intersección, de alguna manera también, por cierto, tienen que coexistir y se integran con los procesos administrativos. Pero hay áreas que son muy críticas, como por ejemplo, ya les conté dos, el agendamiento, la distribución de las cargas de trabajo, los turnos y un montón de otros factores. Entonces, estas áreas críticas son las que tienen mayor impacto y gestionan y tensionan nuestra gestión al interior de los tribunales. Entonces, nosotros creemos que esto se debe por una cosa bastante atípica en el modelo creado en nuestro país, porque no hay mucha experiencia comparada. Me gustaría después, si en el minuto del descanso, el break, podamos discutir si es que alguien me puede contar si conoce modelos similares en el que básicamente la administración de los tribunales queda administrando jerárquicamente al personal, pero a su vez tiene que administrar y gestionar a lo que corresponden a sus autoridades. Entonces eso es complejo.
¿no es cierto? No voy a decir que no ha sido fácil, nosotros hemos implementado durante 15 años y ya hemos podido hacer los cambios culturales, normativos. Nuestra Corte Suprema nos ha ayudado muchísimo en tratar de implementar nuestros cambios, apoyado, por cierto, por una unidad administrativa que se llama la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es una unidad administrativa que nos apoya precisamente para poder implementar modelos de gestión. Pero cuidado, porque este reloj de arena es difícil. Entonces, este sistema de tramitación electrónico que se hablaba ahora es el tema que les voy a comentar en esta segunda fase, bien rápido, para buscar, ¿no es cierto?, que se separen estos procesos administrativos de los jurisdiccionales, pero nosotros lo que hemos procurado como administraciones profesionales de todos los tribunales es que se logre sistemas interconectados con las distintas instituciones del área penal. Por ejemplo, Ministerio Público, Defensoría, sistema de gendarmería, que es el que ve los custodios, los imputados y los presos, y por cierto los sistemas de registros públicos que tiene nuestro país. Y se crean diversas unidades de apoyo administrativo para los tribunales, por cierto, porque la demanda es creciente y a veces los tribunales en su diseño no quedan suficientemente bien. El apoyo informático se está transformando entonces en la herramienta de productividad y gestión jurisdiccional de los tribunales. Paulatinamente se han estado incorporando más tribunales, ¿no es cierto?, a este modelo de tecnología, aún no siendo reformado. Me explico, o sea, no tienen todavía administración profesional adentro, sin embargo ya están ocupando los modelos informáticos. Se crea este sistema de tramitación electrónico que elimina de frente la carpeta física. Nosotros no tenemos ninguna carpeta física, de hecho eso ya no existe. Todo se digitaliza y cuando se digitaliza estamos hablando de un papel, pero los hitos y efectos que genera ese papel es lo que nos permite entonces la tramitación inteligente. Nosotros no escaneamos documentos para que queden incorporados como si fuesen un archivo, sino que ese documento queda con hitos y efectos, como acabo de decir, para poder hacer gestión sobre esos documentos. Y luego el juez puede resolver esos hitos y efectos. Básicamente, contarles que este es un concepto de tramitación único, para, por ejemplo, penal, para familia, donde se intercambia, ¿no es cierto?, la información entre tribunales. Hay ingresos de datos que se hacen desde la fuente de origen. Eso es muy importante porque uno cuando ingresa digitalmente todos los antecedentes, luego eso permite el resto de la cadena de tramitación electrónica. Básicamente tiene la capacidad de consolidar información, ahí es donde la Corporación Administrativa nuestra nos entrega información de control de gestión, y se operan bases de datos separadas por competencia y las personas pueden incorporar su información respecto de lo que pueden ver desde los portales. Al ingresar la causa al sistema se crea esa carpeta, como les dije, se busca la interconexión, se administran tareas, se realizan auditorías, se publican las causas en el portal y por cierto también se elabora jurisprudencia. Este sistema de tramitación tiene la gracia, ¿no es cierto?, de que se interrelaciona entre módulos y se apoya en su conjunto desde el inicio hasta el término. Y este sistema se interconecta además con otros organismos, como ya dije. Por ejemplo, apoyo, porque esto permite facilitar la gestión del juez rápidamente. El juez puede ver en el computador, en el sistema, me quedan 5 minutos, para poder resolver inmediatamente en audiencia. Y si es fuera de audiencia, puede tener el historial de la causa electrónico. Disponibilidad porque permite el acceso no importa en qué parte del país esté. La causa es inmaterial, no se guarda y cualquiera puede verlo de manera simultánea. Se definen ciertos privilegios, es seguro, por cierto, porque son sistemas cerrados, no son sistemas web, son sistemas cerrados para el uso de nuestra información y tramitación de causa. Existen claves propias, se definen privilegios por usuario, mecanismos de control, de consistencia y de seguridad, optimización de los procesos de trabajo, porque además podemos tener información confiable de gestión y tenemos, por cierto, también información útil e inteligente para tomar decisiones. Y se integra, por cierto, porque otras instituciones pueden accederlo. Este es el cuadro resumen de lo que les acabo de decir, en donde nosotros encontramos sistemas informáticos para unidades de penal, familia, cobranzas laborales. Estos, por cierto, también los tribunales civiles y no reformados, y las cortes de apelaciones que también están entrando a este modelo, para que también este sistema de gestión lo pueda resolver nuestra excelentísima Corte Suprema en un modelo integrado de tramitación electrónica y que está todo sostenido, ¿no es cierto?, en un modelo tecnológico que permite manejar bases de datos. Se crea este sistema de registro de audio que ya se ha contado acá también, tenemos un registro paralelo, básicamente se tiene un modelo sistémico en el que tenemos registro de audio de todo lo que pasa
por la oralidad, se respalda posteriormente los servidores y queda a disposición incluso de Fiscalía y Defensoría, si lo pedían, y se implementan estas interconexiones que ya he hablado con otras instituciones. Próximo minuto termino para contarles de que se responden a estas nuevas realidades, ¿no es cierto? Se crean economías de escala, las causas de los juzgados de garantía de cobranza permiten acceso a toda la historia de la causa, está disponible en nuestros portales. Esta es una foto del portal para entrar a la causa de como usuario, una mirada rápida de cómo uno puede entrar al portal y ver su causa, ya sea por nombre, RIT, cédula de identidad. Uno puede ingresar a la causa de ese tribunal, solamente para que tengan una idea. La situación actual entonces es que estamos hoy día entrando a la firma digital avanzada. Un minuto. La firma digital avanzada significa que hoy día, por ejemplo, órdenes y contraórdenes, documentos privados importantes, o sea, públicos importantes, son firmados a través de token. Token significa en realidad una firma segura a través de un dispositivo electrónico que solo posee el juez y por lo tanto no puede ser ocupado por otra persona, salvo que el juez pasara su clave y su password, pero no debiese pasar. Luego, la situación futura es que se están incorporando nuevos modelos, ¿no es cierto?, de firma digital avanzada para todos los procesos, además desarrollando también en el sistema de familia y certificación de notificaciones por sistemas electrónicos menos físicos. Hoy, hace 10 años, habían 5.000 personas en mi país, ¿no es cierto?, con acceso al sistema. Hoy en día hay casi 12.000. 10 años atrás habían solo 700 equipos computacionales, hoy día, por cierto, hay los mismos 12.000 y todos tienen acceso, ¿no es cierto?, a los sistemas. Hoy día manejamos 20 teras de información. Al final, poder contarles de que los juzgados de garantía ya vimos este año 2014 casi 600.000 causas, 11.000 de ellas pasaron a los tribunales orales, solamente el 2% pasó, y además esto significaba un aumento, un 15% de lo que se está viendo año a año, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el tema de sentencias, contarles de que hay casi un 90% de sentencias condenatorias, ¿no es cierto? Y solamente un 10% absuelve. Ha habido un cambio cultural, cambios paradigmáticos, no ha sido fácil el proceso, se requiere mucha capacitación, monitores, gestionar el cambio, gestionar la concentración de tareas, permitir el ingreso de demanda a través de la página web. El cambio de paradigma supone acabar con la tradición del papel. Eliminar el papel es bastante difícil. Hay una costumbre, sin embargo, la tramitación digital procura la rapidez, la inmediación, la oralidad. El sistema, en realidad, hoy día en nuestro país está funcionando, donde los desafíos están en cómo gestionamos la relación entre los estamentos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación aquí a don Patricio Aguilar. Muy destacable la experiencia de Chile en la región en temas de gestión y lo que significó el cambio para el manejo de las causas y la incorporación de profesionales de otras áreas que permitieran obtener nuevas perspectivas. En este sentido, vamos a dar paso a lo que es otra experiencia de Honduras, donde nos va a presentar Norma Iris Coto, magistrada de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Honduras. Anteriormente fue jueza de sentencia en los tribunales orales, fiscal contra la corrupción, fiscal de delitos comunes y de protección al consumidor, inspectora de jueces y tribunales, procuradora y fiscal de menores y procuradora de trabajo, capacitadora de la Escuela Judicial de la Comisión de Justicia Interinstitucional y actualmente candidata a magistrada a la Corte Suprema de Justicia. Le damos paso a Norma Iris Coto. Buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar al CEJA por haber escogido esta buena práctica que voy a compartir con ustedes sobre cómo reducir la mora judicial en las Cortes de Apelaciones a través del formato de audiencia o de un sistema oral. Este tema no solo le va a interesar a los magistrados de apelaciones que anden aquí en este seminario, sino también a los jueces que esperan saber prontamente si un tribunal superior les va a confirmar, revocar o reformar su resolución que han emitido, y no digamos al fiscal y al defensor que espera también saber si
si la resolución que les interesa va a ser confirmada o revocada, y no digamos para el justiciable, que también está esperando una respuesta del tribunal que va a revisar la decisión judicial. Bien, esta buena práctica se realizó no en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, sino en la ciudad de San Pedro Sula, que es la capital industrial de nuestro país, que lleva una importante cantidad de causas, porque precisamente por ser una zona industrial hay una gran población y es una ciudad también bastante conflictiva, así que tenemos una gran cantidad de trabajo. En ese sentido, se produjo, a raíz de tantas causas, una mora judicial de más de 391 causas, y el objetivo de implementar este sistema de audiencia fue precisamente que trasladándonos de un sistema escrito a un sistema oral que da celeridad, pudiéramos superar esa mora en un plazo de 6 meses. La mora, como dice ahí, era de 391 causas, de las cuales 310 eran del nuevo Código Procesal Penal y el resto de las otras resoluciones que emiten las Cortes de Apelaciones en cuanto a la justicia constitucional, que son amparos, habeas corpus, recusaciones de jueces de tribunales inferiores y otras decisiones que se toman a ese nivel. Para eso se tuvo que reestructurar completamente el sistema de trabajo, porque estábamos en un sistema escrito, a pesar que desde el 2002 entró la reforma procesal penal en Honduras. Sin embargo, no sé si sería por un lapsus de los legisladores, que solo el segmento de la Corte de Apelaciones no legislaron nada en cuanto a que la forma de decidir en esa instancia tenía que ser mediante la oralidad. Estaba definido todo para las primeras etapas del proceso, la preparatoria, la intermedia, la de juicio oral y público y aún la de casación, que dice que debe de celebrarse una audiencia. Pero en las Cortes de Apelaciones no dice nada. Lo único que decía es que llegados los antecedentes de la causa a la Corte de Apelaciones, la Corte va a resolver en 5 días. No dice cómo. Entonces, por años, desde el 2002 hasta el 2013, serían 11 años, se estuvo haciendo como era antes, o sea, mediante el sistema escrito. Y eso obviamente, y más ante la situación de que esta corte al inicio era una corte que miraba no solo materia penal, sino que civil, administrativo y cuestiones de niñez. Entonces eso hacía que tenía una carga abultada, no solamente de penal, sino de estas otras materias. Pero en el 2010, que entró la reforma procesal civil, entonces se hizo una corte solo para conocer civil y se dejó la penal solo para penal. Sin embargo, continuó el sistema escrito y al dividirse las dos cortes, desde ahí se observó que habían esas más de 300 causas en rezago, que produjo tal descontento en los litigantes, porque miraban que al año o año y medio se venían a resolver sus causas, es decir, si hoy entraba una causa penal, se ponía la cola de las 310 que habían antes que esa. Entonces la decisión de este caso de hoy venía a producirse un año o año y medio después. Y eso, imagínense el perjuicio para el imputado, que tal vez venía en apelación de un auto de prisión o de formal procesamiento, y hasta dentro de un año la Corte decía, se revoca el auto de formal procesamiento y se dicta un sobreseimiento provisional. Eso significaba que esa persona estuvo un año o año y medio en la cárcel esperando que la Corte revisora viera su causa.
Entonces, perdón, vamos a ver. No, vamos a dejarlo ahí. Entonces, cuando me tocó ser presidenta de la Corte de Apelaciones en el 2013, yo llegué en el 2011 a esa corte y desde que llegué empecé a decir a mis compañeros, pongamos la oralidad, hagamos un sistema de audiencia para que estos 300 casos, más de 300 casos, podamos resolverlos en menor tiempo y superemos esta mora. Pero mis compañeros no habían sido formados en la oralidad, venían del sistema tradicional y tuvieron temor de hacerlo, hasta que me tocó ser presidenta y desde en enero que empecé, yo no le anduve preguntando si quieren o no quieren, sino que dije mi sistema de trabajo va a ser la oralidad y me hago responsable de hacer toda la transformación que había que hacer, porque había que desde capacitar a los empleados, porque de escribientes iban a pasar a ser secretarios de sala, a concientizarlos a los compañeros magistrados que no eran de la oralidad en cómo es que funciona el sistema, y habían 2 magistrados integrantes que sí habían estado en la oralidad y me apoyaron inmediatamente para que realmente hiciéramos esa práctica, porque ellos estaban de acuerdo que eso nos iba a permitir sacar rápido las causas. Entonces agarramos un gran desafío, que fue no informar a las autoridades superiores que íbamos a hacer ese cambio, porque yo tuve temor de que ellos igual no comprenden, o sea, digamos, el presidente de la Corte es un doctor en Derecho Mercantil, muy capacitado, pero no comprende la oralidad o la cuestión de la justicia penal como nosotros la entendemos. Yo venía de ser juez de sentencia en los juicios orales. Entonces yo les dije a mis compañeros, no le vamos a decir hasta que hayan resultados, porque yo estoy segura que esto va a funcionar. Entonces, como puse ahí, preferimos innovar, romper paradigmas y comunicar este emprendimiento hasta que los resultados demostraran que nuestra decisión era mejor que el sistema tradicional, como afortunadamente pasó, como más adelante les explico. Bueno, esto ya les expliqué parte de eso. Luego, el otro gran desafío que tuvimos es esa escueta reglamentación del procedimiento a seguir para resolver las causas en la Corte de Apelaciones. Se limita a decir que el artículo 358, como les dije, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de los antecedentes, el Tribunal de Alzada deberá dictar resolución la que se notificará a las partes. Entonces, vinieron un montón de ataques cuando vieron que nosotros habíamos implementado ese sistema. Magistrados de otras provincias dijeron que nosotros estábamos haciendo algo ilegal. Entonces yo les decía, ahí dice que deberá dictar resolución dentro de los 5 días siguientes. Ahí no me dice cómo, si la voy a dictar oral o si la voy a dictar por escrito. Entonces, si tenemos que elegir entre cuál de las dos, vamos a elegir la oral, porque todo el proceso penal está informado por el principio de oralidad. Entonces, nadie me va a poder venir a decir, hágalo por escrito, porque ¿a dónde está? Ahí no dice tampoco que es por escrito, pero sí me dice el artículo 4 que digo en el siguiente párrafo, habla de las disposiciones comunes a todo el procedimiento y ahí señala, salvo que el presente código señale otro procedimiento, el juicio será oral y público y en él regirá el principio de contradicción. Entonces nosotros nos agarramos de eso, porque en ningún otro lado decía que era escrito. Ahí dice salvo que el presente código señale otro procedimiento. Y luego tuvimos, porque después voy a hablar de la siguiente disposición, para hacer esta buena práctica, obviamente tuvimos que
reunirnos con los fiscales, con los defensores públicos y los defensores privados para hacerles saber la innovación que íbamos a hacer. Y pues tuvo buena acogida, porque la mayoría de ellos, tanto fiscales como defensores, venían de estar yendo a audiencias en las primeras etapas del proceso y en el juicio oral y público. Entonces estuvieron de acuerdo. Lo único que los fiscales dijeron que ellos no tenían fiscales para ir a las cortes de apelaciones a audiencias, que ellos estaban divididos para ir a la audiencia inicial y a la de juicio oral y público, pero no tenían fiscales para las audiencias. Entonces se opusieron un poco y llamaron al fiscal general a decirles que ahí estaban implementando algo que ellos no tenían personal. Entonces un día me llamó el presidente de la corte y me dice, mire, yo no sé qué es lo que están haciendo ahí en la corte de San Pedro, pero me llamó el fiscal general y dice que ahorita no tienen fiscales para ir a audiencias y que lo esperen a que él haga un proceso de selección para nombrar fiscales para ir a la Corte de Apelaciones. Realmente no me hizo más preguntas y yo le dije, bueno, lo vamos a esperar. Pero tampoco fue cierto, porque lo que hicimos fue reunir a los fiscales otra vez de San Pedro y decirles, miren, ayúdennos. Todos queremos la justicia penal, todos queremos que esto sea más pronto. Entonces, los fiscales que venían al sistema escrito, vengan ustedes al sistema oral, si ustedes ya lo conocen, y nombren solo uno que se haga cargo de las causas de delitos comunes y si es de fiscalías especiales, que venga una fiscal de la niñez o una fiscal de delitos comunes, o así según las fiscalías que ellos están determinados. Pues lograron al final decir que sí. Al principio no llegaban y nosotros decidimos que iba a entrar por lectura en las audiencias el escrito de la expresión de agravios, porque en cuanto a la expresión de agravios, la ley sí dice que es por escrito y ellos lo presentan ante el tribunal inferior. Y el tribunal inferior es el que sube esos agravios por escrito a la corte. Entonces ellos, cuando no llegaron, introducimos por lectura lo que ellos decían o contestaban en sus agravios, pero después cuando vieron que eso les producía alguna desventaja con el defensor, porque el defensor sí llegaba y defendía sus agravios en la audiencia, entonces ahí empezaron a llegar. Y bueno, y así empezó a funcionar el sistema y pues como digamos en el tercer mes ya llegaban todos sin falta a las salas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hicimos para implementar esta buena práctica? Tuvimos que organizar 2 salas con los 6 magistrados, porque somos 3 magistrados propietarios y 3 magistrados integrantes. Y tuvimos que crear 2 espacios porque no habían, sino en las cortes de apelaciones no habían audiencias, tampoco habían salas de audiencias. Entonces en la oficina mía y la de una magistrada que eran bien grandes, ahí decidimos hacer una sala y la otra, y nos dividimos los 6 en 2 salas, 3 iban a estar en una y 3 iban a estar en otra. Reubicamos el personal, no anduvimos pidiendo, mire, señor presidente, ocupamos ahora secretarios adjuntos. No, los mismos escribientes pasaron a ser secretarios de sala, claro, debidamente instruidos por nosotros mismos. Empezamos a obtener la logística, que son las mesas modulares en T, para poder realizar la audiencia y a conseguir otras computadoras para la sala de audiencia, sistema de grabación, que por cierto lo tenían los magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones Civil, que entró la oralidad, pero tampoco practican la oralidad. Entonces les dijimos, como ustedes no la practican, denos los sistemas de grabación que tenían.
Y bueno, lo demás ya les expliqué que realizamos los conversatorios con las partes, fiscales y defensores, y capacitamos al personal sobre cómo redactar las actas, cómo hacer las citaciones para la audiencia y la retroalimentación para los magistrados que no tenían formación en la oralidad. Bueno, ahí yo puse cómo se desarrolla la audiencia. Ya ustedes saben que se le cede la palabra primero a la parte apelante, después al apelado, y después de que terminan ellos de decir sus agravios y contestación de agravios, se abre un turno de réplica y contrarréplica, que no se tiene esa oportunidad en los fríos documentos escritos que contienen los agravios. Sin embargo, ahí sí lo tienen. Y lo más importante, que los magistrados podemos hacer preguntas sobre puntos que no están claros en esos fríos documentos. Y eso es una ayuda para uno que quiere realmente dictar justicia. Porque si por cosas que no entendió y como no están las partes ahí, solo los documentos, se vaya a equivocar y dictar una resolución no correcta, es un problema, pero ahí los tenemos para decirlo, y esto porque fue así, esto porque allá, y esta prueba, y bueno, una cantidad de preguntas. Y luego de que ya les preguntamos y ya está todo claro, nos retiramos a deliberar, y 1 hora o hora y media después de deliberar, dictamos la resolución correspondiente. Y el acta se les entrega dentro de los 3 días porque en el momentito no la tiene hecha y bien confirmada el secretario, pero la decisión ya la saben las partes, 1 hora o hora y media después. Y en casos complejos que 5 tomos, 6 tomos, nos tomamos los 5 días que dice la ley que debemos resolver, y solo en casos demasiado complejos, con muchos imputados y muchos delitos, podría ser un poco más de los 5 días. Luego, pues la metodología que se usó es la metodología de audiencia que les expliqué. Se hizo un auto dentro de la conformación de esta buena práctica, se hizo un auto especial donde se convoca a las partes para que comparezcan a la audiencia. Ahí lo puse, pero como no hay tiempo, esto lo van a publicar en el sitio del CEJA, ahí lo van a ver. Y se hizo un diseño de un acta de registro de la audiencia, se diseñó el personal, los secretarios de sala, los receptores para citar a las partes, el diseño logístico, que ya les dije, los 2 espacios para salas de audiencia, escritorios modulares, escritorios para las computadoras, y la tecnología ingresó a través de las computadoras para la elaboración de las actas de audiencia y el equipo de audio para el registro de audiencias. Pero lo más importante, y con eso finalizo, es que en 4 meses superamos las 310 causas que estaban en rezago. Fue algo sin precedentes en la historia de la justicia de Honduras. Y en 6 meses completamos con las otras que no eran del Código Procesal Penal, sino de la justicia constitucional, amparos y habeas corpus. Y pues cuando ya pasó eso, a los 4 meses, entonces le mandamos al presidente de la Corte a decir: señor presidente, cambiamos el sistema de trabajo y logramos superar la mora judicial, y aquí están los cuadros estadísticos, y obviamente tuvo una buena acogida y aprobación por parte del presidente, que en esos días casualmente tenía que dar un informe al Congreso sobre las actividades del Poder Judicial de ese año, y lo primero que informó fue que en la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula se había superado la mora judicial. Así que con esto pues les comparto esa buena experiencia. Había algo más que hablar ahí, pero ahí va a estar publicado en el sitio del CEJA. Eso es todo.
Bueno, agradecemos la experiencia de la magistrada Norma en Honduras que nos compartió sobre la Corte de Apelaciones de San Pedro de Sula y seguimos con el tema de las Cortes de Apelaciones, pero antes aprovecho el minuto para recordarles que todos aquellos que quieran realizar alguna pregunta, por favor se les estará otorgando uno de los papeles para que la puedan escribir. Así que seguimos con la presentación del magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. El magistrado Gerardo Rodríguez es abogado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, doctorado en Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Libre de Bruselas, actualmente magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua y coordinador del modelo de gestión de despachos judiciales de Managua. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al CEJA por la invitación. Gracias al Poder Judicial de Costa Rica. Quiero compartirles en estos minutos la experiencia que hemos tenido en Nicaragua, primero en Managua, con la implementación de lo que se denomina nuevo modelo de gestión de despachos. En realidad le pusimos nuevo modelo, pero es que no había ningún modelo, porque lo que había modelo era lo que el juez hacía en su despacho. Pero bueno, se le llamó nuevo modelo para cambiar la mentalidad, paradigma, lo que teníamos antes nosotros, ¿verdad? Igual que todos los países de América Latina, entramos al año 2000 con la desesperación de ver que la mora judicial, ¿verdad?, avanza, crece y no le damos respuesta. Y recuerdo que por esos años entró en vigencia la Ley Orgánica del Poder Judicial y entró en vigencia el Código Procesal Penal con la oralidad, pero teníamos una mora que era realmente inalcanzable. Se pagaron consultorías. ¿Ya? Había una que nos hicieron los suecos que me acuerdo que solo en apelaciones hacían falta 10 años sin que entrara una causa y así resolvíamos la mora. Era una barbaridad. En lo personal, digo, yo que entré en el 2000, cuando yo llego al nombre de magistrado, encuentro causas de 10 años. Yo estoy en lo civil, o sea, una barbaridad. O sea, realmente eso era catastrófico, pues entonces comenzamos a pensar que otras cosas buenas podemos hacer. Y la primera pregunta cuando comenzamos a trabajar con el BID era, bueno, pero es que en realidad este modelo que tenemos de despachos judiciales de un código de 1906, cuando Managua eran 30.000 habitantes y ahora hay 1 millón de habitantes. O sea, para comenzar, primera, segunda pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer un juez según la Constitución? 2 cosas, juzgar y ejecutar los juzgados, punto. Ya después aplicar las leyes, todo eso es, pero son 2 funciones, ¿verdad? Y entonces ahí comenzamos a elaborar esto de las bases conceptuales del modelo, de eficiencia, de gestión, ¿verdad? Y de redefinir la naturaleza del proceso judicial en Nicaragua, ¿verdad? Eso, buscando cómo encontrar fórmulas que nos permitieran a nosotros realmente descongestionarnos. Y ahí está la primera, descentralización de las funciones jurisdiccionales de las administrativas, separarlas. Un juez no puede ser jefe de recursos humanos. Un juez no me puede estar pidiendo a mí que él quiere tal sala de audiencia, ¿verdad? Descentralizar. Entonces, el seguimiento de la tramitación de las causas, que es lo que vamos a ver después, qué es lo que ocurre. Estandarizar los flujos y documentos de procesos judiciales, que lo hicimos a través de lo que se llama formatos judiciales, que les voy a explicar qué cosa es. Identificar los puntos de congestión. O sea, todo este es el análisis que hacemos para ver a dónde vamos a llegar. Todo esto que está aquí y que después ustedes se lo van a... Y diseño de un sistema informático que respalde el nuevo modelo de gestión, ¿verdad? Esas son las bases que nosotros tuvimos como elementos fundamentales para después. Fundamentos legales. Bueno, en realidad, fundamento legal de un modelo de gestión expresamente es difícil encontrarlo porque no tenemos. Entonces, nosotros teníamos que entresacar de la legislación que teníamos cómo podíamos interpretarla con un criterio amplio que permitiera implementar el modelo. Les digo, después les cuento al final, como esto no fue fácil, por supuesto, una de las críticas era que estábamos reformando la ley. ¿Verdad? Pero bueno, teníamos los fundamentos legales. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, vamos a ver, ahí vienen los cambios que vamos a hacer en la forma de trabajar. Desde el punto de vista funcional, apoyar la tramitación judicial. Ese es uno de los cambios. Y después vienen los elementos claves de ese modelo que les voy a presentar más adelante.
Y después también cambio en la orientación del trabajo, darle un enfoque distinto al trabajo que se debía hacer en los diferentes despachos judiciales. Aumento de la productividad, todo eso, bueno, los objetivos que nos pretendíamos hacer, ¿verdad? Donde quiero llegar es a los cambios en el funcionamiento organizacional. Para conseguir que el juez se ocupe de sus tareas propias, de juzgar y ejecutar los juzgados, creamos servicios con funciones administrativo-procesales, que después le voy a ver cuáles son esas oficinas, que prestaran apoyo a los despachos judiciales. Estos son los servicios a los que le denominamos apoyo judicial. Y voy a ver después cuáles son una por una. Un ejemplo, el juez dicta su sentencia. Debe ser el juez, su despacho, el que notifique. La ley decía, ¿verdad?, que notifica un secretario judicial. Entonces nosotros le damos el cargo de secretario judicial a un notificador, creamos una oficina de notificaciones y le quitamos al juez esa función. El juez penal dice que se presente regularmente el procesado cada 15 días, que tiene que ir el procesado al despacho del juez. Le creamos una oficina donde llega la persona esta, ¿verdad?, pone su huella y ya queda listo. Crear ese tipo de oficinas que le llamamos nosotros de apoyo judicial, ¿verdad?, con funciones propias y todas estas cosas. Esto es lo que hicimos después, pero donde quiero llegar a las oficinas para que tengan una idea. Gestión de despacho, ok. Bueno. Entonces, usar formatos preestablecidos. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, tenemos un conjunto de leyes, pusimos a un grupo de jueces y funcionarios a trabajar a elaborar formatos jurídicos. ¿Qué cosa es un formato jurídico? Eso. Un formato que esté en un sistema informatizado, que el secretario judicial, al abrir su computadora, su ordenador, y querer dictar un auto de emplazamiento, ya sabe lo que dice, únicamente va a poner los nombres de las personas y la fecha y eso es todo. No tiene que estar haciéndolo una vez y otra vez. Eso es lo que llamamos formatos preestablecidos, fue lo que hicimos ahí, ¿verdad? Captura automatizada de las actuaciones. Este sistema que se crea, ¿verdad?, registra como un sismógrafo todas las actuaciones que se hacen en todos los expedientes y se va creando entonces un árbol de actuaciones. Eso es lo que se llama la captura de la... Y esto, como veré al final, nos puede dar estadísticas que nos han servido para los cambios que hemos hecho en Managua y después en otros departamentos sobre diferentes despachos judiciales. Bueno, la coordinación e información al público. Esto es importante para nosotros, el público. Ahí vamos a ver que creamos una oficina que está directamente relacionada entre los despachos y el público y la flexibilidad del modelo de gestión de despachos que tenemos en Managua. Los principios de la flexibilidad. Bueno, esto quiero llegar a las oficinas muy bien para explicarles que más. Bueno, los cambios. Un nuevo modelo de sistema, ¿verdad?, que viniera, como les decía, a cambiar el anterior sistema que teníamos de trabajo. Pero quiero llegar a las oficinas, que es donde está el núcleo de lo que se pasó aquí. Estos son todos los objetivos que hicimos, que son... Ya está. Esto lo dijimos, lo mencionamos. Las oficinas donde quiero llegar. Aquí están las oficinas. Las de apoyo judicial. Oficinas, les decía, que prestan apoyo judicial. Cada una tiene estas oficinas tienen un coordinador general. Y cada unidad tiene un jefe de oficina, un responsable de oficina. Entonces, estas oficinas de apoyo judicial son, ahí las tienen ustedes, básicamente. La entrada, el inicio de la causa, oficina de recepción y distribución de documentos. Ahí presenta la persona su demanda, presenta su escrito. Una vez presentada, ¿verdad?, ahí van a ir unas ventanillas. Esta oficina de mensajería interna se encarga,
cada 2 horas, de llevar los expedientes a los despachos judiciales. Y ya queda en el sistema de Nicaragua el expediente y en físico en el despacho del juez. Una vez hecho esto, la segunda oficina, atención al público. ¿Qué es esta oficina? Esta oficina de atención al público es aquella en donde llega una persona, cualquiera, que quiere saber su causa, cómo está, viene el oficial, abre el sistema de Nicaragua y le dice, su causa está en tal estado. Un ejemplo. O, por ejemplo, quieren un antecedente judicial, va a esa oficina. O, por ejemplo, quiere una copia de ley, va a esa oficina. Por eso le decimos que son de apoyo judicial. Gestión de audiencia. Por eso cuando el compañero de Chile hablaba de claros y de sombras, ahí no hay sombras ni claros, está todo claro. ¿Por qué? En Nicaragua, en Managua. Porque le dijimos, las audiencias, usted únicamente prográmela. La sala yo la doy, porque ese es apoyo judicial y se acaba el problema. Después tenés, bueno, eso ya no existe, depósito de bienes. Ese ya no existe porque era un disparate para nosotros estar cuidando bienes incautados o bienes embargados. Si es incautado, que vaya a la unidad de bienes esté incautado. Y si es embargado, que pague una empresa donde estén cuidando esas cosas. Ya la desaparecimos, no existe. La oficina del presentación del diputado, esta es la que le decía para lo penal, cuando ponen medidas, ¿verdad? Ahí en la oficina llega la persona, pone y queda registrado en el sistema de que ya se presentó. Oficina de archivo. Esta es una oficina donde están todos los expedientes. Básicamente, todavía, aunque es oral, el sistema penal es oral de familia, es oral laboral, y civil sigue siendo escrito hasta el próximo año, que entre en vigencia el Código Procesal Civil, ¿verdad? Pero es expediente. En esta oficina llega la persona, quiere consultar su expediente, entra al sistema, va al oficial y en 2 minutos tiene su expediente en mano, en ventanilla. 2 minutos, eso es el tiempo que tarda. Aquí los tiempos son de 7 minutos a 15, cuando es una demanda, depende de la demanda. Y finalmente, las notificaciones, que es la que se encarga pues de llevar todas ahí van una por una, atención al público. Entonces, estas son las oficinas básicamente que creamos nosotros, atiende a los usuarios, informa de la tramitación de las causas, informa de los datos generales, esa es atención al público. Entrega copias de ley a las partes, entrega antecedentes judiciales, aquí se inscriben los abogados para que les notifiquemos electrónicamente, porque es voluntario todavía eso, ¿ok? Esta autoconsulta, que es es cuando alguien dice que no tiene un ciber, no tiene una computadora, quiere ver cómo está su causa, llega a esta oficina, que está junto a atención al público, entra al sistema con su registro y ya ve su expediente, normalmente se llama oficina de autoconsulta, asistida por una persona. La asiste una persona, ¿verdad? Ahí está lo que le decía Ordice, pues cuando veían todos los expedientes, todas las causas. Es esta la ventanilla, aquí están. Este es el complejo judicial central de Managua, ¿no? Aquí están las ventanillas, ahí está el público, cuando está presentando sus causas. Después tenemos, Ordice siempre, que este Ordice es aleatorio, o sea, que llega la persona en el sistema, entra a la causa, se sortea y va al juzgado que sea, ¿verdad? Esa es la diferencia que tienen. Ya le está gestión de audiencia, también esto ya les decía más o menos las funciones que desempeñaba, mensajería interna igual. ¿Por qué me falta presentar? Estos son los mensajeros, ¿ves? Ahí andan. Los pobres con estos grandes bolsos que les dimos, allá andan. Son los cargadores nuestros, les decimos nosotros, que son los que llevan los expedientes de una oficina a otra. Y me falta la segunda oficina, esta es la de seguridad. Aquí llega la persona, el oficial de seguridad, presenta su carnet, ahí van a ver, le da un ticket y desde aquí ya sabe a qué ventanilla va. Si va a una ventanilla para un escrito, para una demanda, para un recurso, si es un discapacitado, si es tercera edad, ahí a la entrada ya él ya va a una ventanilla donde le informan de su causa o presenta el documento que va a presentar. Y después, notificaciones, ya también igual. Ahí está la oficina de notificaciones funcionando. Me faltaba una más. Archivo en trámite también. Aquí está.
este archivo, ahí está el consultando, son 3 minutos, ahí está el vigilante para que no se coman los expedientes de los abogados, entonces tenemos cámaras por allá, 2 casos hemos tenido, que les hemos dicho, andate, tomate un astringente y trae el expediente de vuelta. 2 casos hemos tenido, nada más, desde que está el modelo. O sea, ya nadie se come los expedientes, como antes. Sí, es que antes se los comían. Sí, ya se cae una hoja, iba de viaje. Ya no. Y una abogada que era dirigente la abogada de una asociación, y la agarramos con la cámara. Sí, esto ya no existe, esta cámara, sí. Sí que imputado ya está también. Me faltan unas oficinas que son las de apoyo procesal, ¿verdad? Ok. Me faltan unas para ir terminando con esto. Aquí están. Aquí están las de apoyo procesal. ¿Qué es esto? Bueno, antes el juez tenía su secretario. Entonces, ahora le creamos lo que se llama un pool. O sea, ¿qué cosa es un pool? Son, un ejemplo, supongamos que los locales penales son 8 juzgados locales penales. Promedio, 3 secretarios, hay 24 personas trabajando, asistiendo a todos los despachos. O sea, no es que un secretario es mío, este es tuyo, no, todos asisten. ¿Qué hacen estos secretarios? Tramitan las causas. Son funcionarios de carrera judicial, son secretarios judiciales. Esas son las oficinas. ¿Cuántas hay? Bueno, hay en familia, un pool, hay en laboral otro pool en local penal, pool en juicio, pool en ejecución y vigilancia, pool en local civil. O sea, cada unidad por materia tiene su oficina de tramitación procesal según el número de jueces que hay. En Managua hay 89 jueces juzgados en total, ¿verdad? Ahí está, ahí está trabajando el pool de secretarios. Van a ver una foto donde están trabajando los secretarios, ¿verdad? ¿Qué nos evitó esto? Que antes con el sistema viejo, ¿verdad?, había cierta contaminación. Llegaba el abogado, ¿verdad?, le decíamos que le daba mantequilla, y la mantequilla provocaba que el expediente que estaba abajo, producto de la mantequilla, subiera. Eso, o sea, eso así ocurría. Mira, fíjate que quiero que me proveas esto, y tal vez el otro tenía 3 meses, llegaba yo con mantequilla y me proveía rápido. Se acabó. ¿Y esto qué nos permite? Porque además después, esto permite que no hay contacto con el público. Nosotros tenemos 3 tipos de zonas. Zonas al público, órdice, atención al público, donde hay público. Semi-restringido las audiencias. Ahí van solo los familiares, los imputados, la policía, y la zona restringida, que es la de los jueces, magistrados y secretarios. Ahí, bueno, a menos que un juez autorice que suba a alguien a su despacho, pues como efectivamente ocurre, pero nadie puede andar en esas tramitaciones haciendo nada, pues porque no tiene ninguna función que hacer. Inclusive, las audiencias que antes dábamos nosotros, que era un dolor de cabeza, de 8 a 4 de la tarde, recibiendo gente con el cuento de que fíjese, que fíjese, que fíjese. Ahora con esto se acabaron. Y eso nos ha dado más tiempo para poder trabajar entonces con mayor facilidad. Bueno, van a tener ahí está la circulación, lo que les decía, donde funciona público, donde no funciona. Los jueces tienen su propio acceso en los complejos. Donde quiero terminar, no sé cuánto me queda ya, 5, perfecto, me salió. Sí, para no cansarlos, porque además ya veo que están cansados. Es que esto no fue fácil. Esto no fue fácil. Cuando comenzamos, la resistencia de jueces, secretarios y abogados fue terrible. Tan terrible que nos llevaron al comité que andamos trabajando ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que tiene la facultad de hacerlo, a que les explicáramos qué barbaridad estábamos haciendo con esto. Y ahí fuimos nosotros. Nos llamaban a asambleas en las universidades, ahí íbamos nosotros. Nos llevaban a la radio, a la televisión, ahí íbamos nosotros. Ahí anduvimos, ¿verdad?, explicando en cada caso, poco a poco. Incluso una vez, un grupo de abogados se nos metieron a los viejos edificios, nos quebraron las puertas y nos hicieron barbaridades. Éramos los malos de la película. Éramos los malos. Pero estábamos convencidos de que teníamos que cambiar las cosas, que cambiar las cosas. Y yo decía, ¿por qué no podemos cambiar? O sea, puede más el pasado que el futuro, no puede ser. Y nos mantuvimos, nos sostuvimos, y tenía otras ideas que les iba a contar ahí, pero les quiero contar que ahora, el año pasado,
como el edificio nuevo fue producto de un préstamo del BID, el BID lleva siempre 3 proyectos modelos ¿cómo le llaman? A Estados Unidos, al Banco del Tesoro, no me acuerdo el nombre ahorita. Uno de los proyectos fue este nuevo modelo de gestión de despachos judiciales. Las estadísticas nuestras, les digo, en Managua, la capital, no hay mora judicial. Hay una gran ventaja y es que el presidente manda. O sea, cuando hay un problema con alguien, el presidente del tribunal, a mí no me va a hacer ningún juez, que mire, espérese, ahí está su expediente, ese es suyo, el resto es mío. ¿Verdad? Esa es la experiencia. O sea, hay una... Ahora, trabajamos en equipo. O sea, esto se consulta, se pregunta, evaluamos todos los meses, todos los años hacemos una evaluación anual, nos estamos revisando. ¿Qué les puse a los jueces? Pues, ¿qué les puse el comité? Que cuando ellos abren su computadora, ¿qué es lo que ven? Se llama alerta judicial. ¿Qué cosa es eso? Yo le llaman semáforo. Es que cuando ellos entran, ahí ven en verde lo que está bien, en anaranjado y en rojo lo que está mal. Yo tengo el control semanal de todo eso. Entonces yo entro y reviso toda la semana. Y tengo otro control. Y es que como los presidentes ejercen la función disciplinaria, si todavía quedan causas atrasadas, me presentan la queja. Y yo les dije a los jueces, bueno, ustedes escojan, o tramito la queja, o me contestas en 5 días, resuelto el caso. ¿Qué creen ustedes que hacen? Muchas gracias. Bueno, agradecemos al magistrado Gerardo por este gran cierre. Vamos a hacer un pequeño espacio de preguntas, muy corto, ya que todos estamos muy cansados, por supuesto. Y vamos a iniciar con una pregunta dirigida a don Patricio Aguilar, para que le dé respuesta a la pregunta. Bien, muchas gracias. La pregunta dice, ¿de qué manera ingresan las partes el escrito? Esto porque habló de digitalización de todos los documentos. ¿La firma digital se extiende a usuarios ajenos al Poder Judicial? Son 2 preguntas. Bueno, les informo de que las partes cuando presentan un escrito material físico en nuestra ventanilla de atención de público, escaneamos el documento. Procuramos en el sistema reformado procesal penal de que los abogados, que son los que litigan, en este caso de Fiscalía y Defensoría, como son 2 instituciones, en general ellos mandan sus escritos de manera interconectada, es decir, el documento ya viene digitalizado por ellos y lo tramitan a través de los sistemas interconectados que tenemos. Si es el abogado particular que quiere presentar, por ejemplo, una querella, bueno, pues bien le pedimos a veces al abogado que traiga el documento digitalizado y es para más fácil para nosotros incorporarlo. Si no, lo digitalizamos nosotros y lo incorporamos. En relación a la firma digital, hoy día está solamente circunscrita a los magistrados para los documentos que yo mencioné, órdenes, contraórdenes, ¿no es cierto?, y algunos informes, sentencias. Por de pronto no tenemos para usuarios ajenos al Poder Judicial, ¿no? Esos son parte de los desafíos de lo que nosotros queremos. Por cierto, aprovecho de comentarles de que 15 años de nuestra reforma procesal penal, me voy a tomar la minuto aquí, nosotros sentimos ya que nuestra reforma está madura, está funcionando bastante bien. Quise decir básicamente de que tampoco tomamos atraso, estamos en una mirada futurista en que lo que se requiere es empoderar para que se puedan tomar las decisiones correspondientes, es decir, que se separen realmente las funciones. Yo alabo al colega don Luis Gerardo porque efectivamente cuando se tienen jerarquías, estas se ocupan y se resuelven los problemas. El problema es cuando uno tiene que administrar de abajo hacia arriba, que era lo que yo le comentaba.